Textos fundamentales de la Reforma. La nobleza cristiana de la nación alemana. Documento dirigido a los príncipes alemanes que expuso abusos del Vaticano y que presentó ideas para transformar a la Iglesia y mejorar la situación de Alemania. Se criticó que el Papa sea el único que tuviera derecho a interpretar la Biblia y que los clérigos fueran considerados superiores al resto de los miembros de la Iglesia, afirmando que ante Dios todos los cristianos somos iguales. El cautiverio babilónico. Dirigido a los estudiosos y al clero, fue redactado en latín y el texto explica el concepto de sacramento de Lutero, es decir, un rito basado en un mandamiento de Jesucristo que nos recuerda la gracia de Dios y nuestra salvación. Lutero consideró que solamente la Santa Cena y el bautismo sean catalogados sacramentos. La libertad del cristiano. Fue una obra que explicó las ideas de Lutero respecto a la salvación entre fe y obras, la idea de que todos los feligreses son, en cierta forma, sacerdotes. El documento fue dirigido tanto al pueblo alemán como a los teólogos y pensadores. Por esa razón fue escrito. El 15 de junio de 1520, el Vaticano publicó la bula papal Exsurge Domine, un ultimátum de 60 días para Lutero. La bula exigía que Lutero se rectifique de su postura, condenaba sus ideas, le prohibía predicar e invitaba a la gente a quemar sus escritos. Además, que si el teólogo no se retractaba, sería excomulgado y cualquier persona tendría el derecho de capturarlo y enviarlo a Roma. Juan Eck y un cardenal llamado Girolamo Aleandro fueron comisionados para difundir la bula en el territorio alemán. Recorrieron los lugares protegidos por guardias. Algunos nobles alemanes e intelectuales le ofrecieron a Lutero protección y su apoyo. Lutero se sintió seguro en Wittenberg y continuó por varios meses con sus actividades cotidianas sin tener ningún problema. El 10 de diciembre de 1520, un colega de Lutero organizó una quema pública de las doctrinas católicas. Lutero también quemó la bula papal. Su acción provocó que el Vaticano lo excomulgara el 3 de enero de 1521. Algo que complicó las cosas fue que algunos príncipes alemanes inconformes con el régimen imperial ocuparon a la fuerza propiedades de la Iglesia Católica bajo el argumento de estar de acuerdo con Lutero y no reconocer la autoridad del Vaticano. Sin proponérselo, Lutero había desatado la desobediencia hacia el régimen imperial. El Papa quería que Lutero fuera juzgado en Roma. Sin embargo, Federico el Sabio logró convencer al emperador de que el juicio se realizara en Alemania y de que se le garantizara su seguridad por 21 días por medio de un documento imperial y la protección de guardias. Las actividades de Martín Lutero seguían sembrando molestias y la solución que los poderosos determinaron era que se retractara o condenarlo a muerte. Martín Lutero, con temor pero con determinación, seguía predicando en los pueblos y allí la gente lo recibía como héroe. Dijo que el Papa y los concilios se habían equivocado en varias ocasiones y argumentó que si no lo convencían mediante la Biblia y la razón de que sus ideas eran erradas, no se retractaría de sus opiniones. Lutero presintió cuál sería el dictamen y sin pensarlo mucho aprovechó el documento imperial que lo protegía y escapó de Worms mientras se decidía su destino. Como era de esperar, la Dieta lo condenó a muerte y Carlos V anunció la sentencia. Para ese momento, Lutero iba ya camino de Wittenberg, sin embargo, nunca llegaría. El monje desapareció misteriosamente en el trayecto. Camino a Wittenberg, Lutero fue secuestrado sorpresivamente por caballeros de Federico el Sabio para protegerlo. Lutero permaneció por todo un año en el castillo de Wartburg. Durante este tiempo se dejó de crecer el cabello y la barba para no ser reconocido. Mantenía contacto con poca gente y se hacía llamar Caballero Jorge. Lutero, durante este tiempo, realizó su traducción del Nuevo Testamento al alemán.
escribió mucho sobre su doctrina. Durante el tiempo que estuvo oculto, el Papa León X falleció. Se desataron fuertes controversias teológicas sobre el celibato de los sacerdotes y la presencia de los íconos de la Iglesia. Andreas Karlstadt empezó a llevar a la práctica las ideas de Lutero sin estrategias políticas y sin detenerse a meditar en las consecuencias. Él realizó muchos cambios en poco tiempo, por lo cual sus actos fueron considerados osados y provocadores. Andreas se casó y empezó a usar ropa de campesino y pidió ser llamado hermano Andreas. Convidó a los fieles a la Santa Cena y predicó y leyó la Biblia en alemán, el idioma de la gente. Logró que el Consejo de Wittenberg aprobara el retiro de las imágenes de las iglesias, pero se dieron revueltas violentas donde los seguidores del teólogo destruyeron imágenes y figuras religiosas. El Vaticano reaccionó inmediatamente y ordenó a Federico el Sabio que revirtiera los cambios hechos por Andreas. El príncipe se vio obligado a realizar. Las ideas de libertad de Lutero habían influenciado a la gente de maneras que ni él mismo se imaginaba. No solo los príncipes alemanes fueron motivados a liberarse de la Iglesia y del Imperio, sino que también algunos teólogos y campesinos empezaron a demandarles a los príncipes libertad y justicia. Tomás Münzer era amigo de los teólogos anabaptistas, que promovían junto con los campesinos una revolución social para derrocar príncipes y ganar condiciones de vida más justas. Los campesinos esperaban el apoyo de Lutero, sin embargo, no fue así. Los campesinos realizaron saqueos a las propiedades de los príncipes y de la iglesia. Torturaron y ejecutaron a varios nobles de la localidad. Fue en ese momento que Lutero, presionado por los nobles, que lo responsabilizaban de las revueltas, escribió uno de los textos más duros. El 15 de mayo de 1525, los campesinos fueron masacrados por las fuerzas de los príncipes alemanes en la batalla de Frankenhausen. Fue sin duda uno de los momentos más difíciles y controversiales en la vida del reformador. Tomás Münzer fue posteriormente azotado y decapitado. El 13 de junio de 1525, Martín Lutero, de 48 años de edad, contrajo matrimonio con Catalina Bora, una exmonja de 26 años que se había fugado junto con otras monjas del convento de Nimbagen. El pastor y amigo de Lutero, Juan Bugenhagen, ofició la ceremonia religiosa. Lutero siguió trabajando mucho, pero se daba el tiempo para disfrutar de la música en casa, tomar un buen vino, jugar al ajedrez y trabajar en su jardín. Quien se encargaba de las finanzas y de la administración del hogar era su esposa Catalina, quien había organizado una granja en el monasterio y a menudo cocinaba para los muchos invitados de Lutero. Los Lutero vivieron en el monasterio de Wittenberg, donde criaron a sus 6 hijos. A partir de 1529 dieron alojamiento a huérfanos, hijos de familiares y muchos estudiantes que pagaban pensión en el monasterio. Lutero vio la necesidad de redactar su doctrina para que las nuevas comunidades luteranas pudieran guiarse ante la variedad de ideas que aparecían. En 1529, los reformadores publicaron 2 catecismos, el menor y el mayor. Los catecismos luteranos enseñan y explican los 10 mandamientos, el credo de los apóstoles y el Padre Nuestro, y los 2 sacramentos aceptados por los reformadores, que son el bautismo y la Santa Cena. Durante su vida, Martín Lutero compuso 13 himnos corales. El más conocido es Castillo fuerte es nuestro Dios, inspirado en el Salmo 46. Además, escribió sus propias fábulas y dejó muchas frases que utilizaba en sus pláticas y sermones. Estas valiosas frases fueron: nuestro prójimo es todo hombre, especialmente aquel que necesita nuestra ayuda. No creas todo lo que oyes, no digas todo lo que sabes, ni hagas todo lo que te gusta. Dormir tranquilo muestra más confianza en Dios que una oración apresurada. En 1530, ante la amenaza militar turca,
Carlos V trató nuevamente de unificar a católicos y luteranos organizando una dieta de Augsburgo. Se invitó a los príncipes partidarios de la reforma luterana y al mismo Lutero. Los príncipes exigían el derecho de decidir la religión de sus territorios. Martín no asistió a la dieta, pero Felipe Melanchthon representó a los reformadores y redactó una confesión en la que se fijó el principio básico de la teología luterana. La Confesión de Augsburgo definió la posición doctrinal de los reformadores y de los príncipes partidarios de la Reforma, a quienes se les llamó por primera vez protestantes. Por su parte, Lutero y sus colegas publicaron en el año 1534 la traducción completa de la Biblia al alemán, completando así el trabajo de traducción que Lutero comenzó en Wartburg. La traducción luterana es hoy considerada pilar de la lengua alemana moderna e instrumento que ayudó a la estandarización del idioma. La rosa de Lutero es un símbolo diseñado por el mismo reformador, quien lo concibió como una expresión de su teología y de su fe. Lutero continuó hasta sus últimos días dando clases en la universidad. Para entonces se encontraba bastante enfermo y su ánimo decaído por la muerte de su hija Magdalena. A principios de 1546, Lutero emprendió muy enfermo un viaje a su ciudad natal, Eisleben, con el propósito de arreglar problemas de su familia con los condes de Mansfeld. Lutero logró solucionar las cosas, pero ya no tuvo fuerzas para regresar a Wittenberg. Falleció el 18 de febrero de 1546 a los 62 años de edad. En su lecho de muerte repitió la oración de Jesús: «En tus manos encomiendo mi espíritu». El cuerpo de Lutero fue llevado a Wittenberg, pasando por varios pueblos donde se celebraron cultos en su honor. Fue sepultado el 22 de febrero en la capilla del castillo de Wittenberg. Entre las nuevas tradiciones que aparecieron con la llegada del movimiento luterano se debe mencionar: en primer lugar, los cultos empezaron a realizarse en la lengua de la gente. Luego, los feligreses fueron animados a leer la Biblia y aprender doctrina. Los clérigos tuvieron permitido casarse y formar una familia, y así nació la figura del pastor. Y finalmente, la Santa Cena se compartió con los feligreses. Lutero hizo hincapié en que la salvación eterna no la gana el ser humano por ningún medio, sino que es regalada por Dios al tener fe en Jesús. Señaló que la Biblia es el único libro que muestra la voluntad de Dios y consideró como sacramentos únicamente a la Santa Cena y al bautismo. También concluyó que la gente puede estar en relación con Dios directamente sin necesidad de clérigos intermediarios y que la existencia del purgatorio es falsa. El lema por excelencia de la Reforma luterana es sin duda alguna: solo la gracia, solo la fe, solo la Escritura, solo Cristo.